Libro El método Lean Startup. Primero que todo quiero aclarar que este video no es un resumen del libro. Quiero dejar almacenado aquí los aprendizajes más importantes que me ha dejado el libro. Y sin más que decir, comenzamos. El libro El método Lean Startup fue escrito en el año 2011 por Eric Rice. Vamos a definir primero qué es una startup. Una startup se podría decir que es un negocio, una compañía, una empresa, una organización, pero que tiene una diferencia muy importante con los negocios convencionales que existen. Vamos a ver esta diferencia. En un negocio convencional, primeramente se rige por los principios básicos de la administración. Es decir, vamos a encontrar jefaturas, vamos a encontrar estudios de tiempo, vamos a encontrar bonificaciones, vamos a encontrar toda la teoría administrativa aplicada en este negocio. Aparte, en un negocio convencional se tiene el panorama claro de todo el negocio. Antes de crear el negocio, uno ya sabe qué producto va a vender, sabe a qué cliente va a venderles, tiene un plan estratégico donde está redactado todos los pasos que tiene que seguir para poder crear este negocio convencional. Otro punto es que en un negocio convencional no suelen haber muchos cambios en los productos, o al menos no cambios tan drásticos como en una startup. Veamos lo que es una startup. En una startup lo que manda es la incertidumbre, no hay certeza de nada. Es decir, se tiene una idea del producto o servicio que se quiere crear, pero las personas dentro de una startup son conscientes que ese producto puede cambiar. Ahora, no solamente puede cambiar el producto, también puede cambiar el modelo de negocio, puede cambiar la estructura del negocio. Hay muchas cosas en una startup que pueden cambiar en el proceso. Otra diferencia importante de una startup con un negocio convencional es que aquí se busca la aprobación del cliente por encima del directivo. Usualmente lo que se ve en los negocios convencionales es que uno presenta un proyecto, ese proyecto pasa por cierta jefatura y así sube de nivel hasta llegar a la directiva para que lo pueda aprobar. En este caso, en las startups lo que se busca es la aprobación del cliente. Aquí se trabaja con un producto mínimo viable, más adelante vamos a ver qué significa eso y cómo se trabaja con eso, pero este producto mínimo viable pasa por manos del cliente y el cliente tiene que aprobarlo para que este producto mínimo viable pueda convertirse en un producto final. Y otro punto también importante es que los productos o servicios que se lanzan en una startup suelen ser novedosos. Suelen ser productos que quizás las personas no hayan visto antes, no hayan interactuado antes con este tipo de productos o servicios, y es por ello justamente que se genera esta incertidumbre, porque no se sabe cómo va a reaccionar las personas cuando estén con este producto, cuando interactúen con este servicio. Algo interesante que mencionar es que el método Lean Startup no es del todo original. Es decir, el libro es original, pero las bases del libro fueron sacadas de otro libro, o mejor dicho, de otro método, que es el Lean Manufacturing. En Lean Manufacturing lo que resalta es la producción, es decir, aquí se busca crear bienes con calidad total, mientras que en Lean Startup lo que se busca es generar aprendizaje validado. Esto en realidad no es una opinión, es algo que en el libro se menciona, que en realidad los principios básicos fueron extraídos de Lean Manufacturing. Ahora pasemos con uno de los objetivos más importantes en este método Lean Startup. Aquí uno de los objetivos principales es evitar el despilfarro, o en Lean Manufacturing sería evitar la merma. Para nosotros evitar el despilfarro tenemos que tener en cuenta dos puntos. Primero, averiguar qué debe producirse, o más importante, qué no debe producirse. Y segundo, diferenciar hechos de asunciones. Es decir, hay muchas premisas que nosotros podemos hacer, pero van a ser creencias que nosotros tenemos hasta que nosotros no comprobemos estas creencias y realmente logremos mostrar que son hechos y no solamente asunciones. Ahora, ¿cómo hacemos estos dos? ¿Cómo nosotros logramos estos dos objetivos? Logramos averiguar qué debe producirse y diferenciar los hechos de las asunciones, construyendo un producto mínimo viable. Si nosotros tenemos un producto mínimo viable, es decir, tenemos un modelo del producto que nosotros queremos lanzar al mercado, podemos realmente saber qué debe producirse y podemos diferenciar hechos de asunciones. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar un poco más del producto mínimo viable. Primeramente, un producto mínimo viable no es un prototipo. La diferencia entre un prototipo y un producto mínimo viable es que el producto mínimo viable genera aprendizaje validado. ¿Y cómo genera este aprendizaje validado? Porque el producto mínimo viable sale al mercado. Este producto mínimo viable logra generar ventas y por ende sabemos cómo es la reacción de los usuarios que han comprado este producto mínimo viable. Ahora, cabe resaltar que no es un lote enorme que se hace, sino es algo mínimo. Pero el objetivo principal justamente de este producto mínimo viable es generar este aprendizaje validado para nosotros saber si realmente este producto que vamos a lanzar tiene la acogida que nosotros esperamos. Algo importantísimo en la creación del producto mínimo viable es que se puede crear de muchas formas. Lo importante aquí es que pueda generar este aprendizaje validado. Es decir, quizás tú tengas un producto que aparentemente esté incompleto, pero ese producto tú quieres medir algo. Si tú mides algo y generas aprendizaje validado, ese va a ser un buen producto mínimo viable. Hay que tener en cuenta que para nosotros crear un producto mínimo viable nos va a costar tiempo y dinero.
y va a depender de la creatividad, de la estrategia que aplique la persona que está organizando el proyecto para poder generar un producto mínimo viable en el menor tiempo posible y a un menor costo, y que a la vez tenga una mayor cantidad de aprendizaje validado. ¿Y cómo se asemejaría este producto mínimo viable en un negocio convencional? En un negocio convencional, usualmente se suele realizar estudios de mercado, y en algunos casos, en algunos estudios de mercado se logra llevar un prototipo para recolectar información, o a veces también hacen focus group con algún prototipo para saber la opinión del usuario. El tema está en que nosotros recolectamos opiniones de los usuarios, a veces estas opiniones son un poco sesgadas. ¿Por qué? Porque es diferente que nosotros preguntemos la opinión de algo a un usuario a que nosotros lancemos algo al mercado, genere ventas y nosotros en base a esas ventas veamos la reacción de los usuarios en el momento de comprarla, al momento de usarla, le preguntemos ¿realmente esto que compraste te agradó? ¿Cumple tus expectativas? ¿Vuelvan a comprar? Etcétera. Entonces, si tenemos un producto mínimo viable que ha logrado una cantidad mínima de ventas, vamos a tener mucho más aprendizaje validado que si nosotros preguntamos a las personas qué opinan sobre tal producto. Quiero que se entienda esa diferencia, porque en realidad aquí en una startup lo que se busca es el aprendizaje validado. Y a veces tener muchas encuestas de opiniones de los usuarios suelen valer mucho menos que si realmente este producto ha salido, se ha vendido y la persona ha reaccionado a esa compra. Hay que tener en cuenta que en este lado las personas han hecho un desembolso de dinero y aquí simplemente se les ha pedido una opinión. Por último, quiero mencionar algunos conceptos interesantes del libro, que son el teatro del éxito o el circuito del feedback, un acto de fe, el pivote y los 5 métodos del porqué de Toyota. Algunos de estos conceptos han sido creados en el mismo libro y los significados son muy interesantes. En lo que concierne al teatro del éxito, es una estrategia que aplican algunas marcas donde aplican excesiva publicidad para dar una idea de consolidación de mercado. Ahora, esto a lo largo resulta ser contraproducente porque se gasta demasiado en publicidad y aunque aparentemente genere una percepción de que está consolidado en el mercado, quizás por detrás sus ventas no digan lo mismo. Otro punto también es el circuito del feedback. El circuito del feedback es lo que se aplica una vez que se tiene un producto mínimo viable. Es decir, nosotros creamos un producto mínimo viable, lo llevamos al mercado, medimos los datos, es decir, preguntamos a los clientes quienes han comprado qué les pareció el producto, con ello recolectamos datos. Aprendemos de eso y esto ya serían hechos, esto ya no serían asunciones, no serían hechos. Y en base a esos hechos nuevamente volvemos a crear o a modificar el producto y así sucesivamente hasta llegar a un producto que realmente cumpla las expectativas del usuario. Otro punto que menciona también es un acto de fe. Para entender esto, primero hay que tener en cuenta que en un negocio se tienen muchas asunciones. Por ejemplo, la persona aquí dice hay que invertir más en marketing. La persona acá dice no, hay que invertir más en investigación. La persona dice no, hay que cambiar el producto. Y la persona aquí dice no, hay que buscar nuevos públicos. Ahora, todo esto que han mencionado estas personas son asunciones porque ninguno de ellos se ha probado para saber si realmente es un hecho. Ahora, una de esas asunciones, una de esas premisas va a ser el acto de fe. ¿Por qué? ¿Qué diferencia esa asunción de las otras? Que si esta asunción resulta ser cierta, si nosotros probamos realmente y eso es cierto, esto va a determinar el éxito de la compañía. Algo también que se menciona bastante en el libro es el concepto de pivote o pivotear. Pivotear es básicamente cambiar, pero cambiar de manera estratégica. No vamos a cambiar algo simplemente porque queremos cambiarlo. Es decir, tenemos una hipótesis sobre un producto. Esta hipótesis resulta ser cierta, entonces se hace el cambio. Ahora, lo importante aquí no es cuántas veces pivotees, es decir, cuántas veces hagas cambios, sino cuánto te está costando hacer esos cambios y qué tan rápido puedes hacer esos cambios. Y por último también se menciona el método de los 5 por qué de Toyota. Lo que se busca aquí es hallar la verdadera causa de un problema. Es decir, tenemos un problema aquí, por ejemplo, que dice el vehículo no arranca. Entonces hay que preguntar un primer por qué. Entonces dice acá, porque la batería no tiene carga. Ok, ahora, ¿por qué la batería no tiene carga? Porque el alternador no está funcionando. Y así sucesivamente preguntamos por qué a esto, por qué a esto. Y una vez que llegamos al quinto por qué, hemos hallado la posible causa. Ahora, hay que tener cuidado aquí porque en cada por qué hay un responsable. Es decir, porque no se logró aquí algo. Y este algo, había un grupo encargado de este algo. Aquí hay que tener cuidado de caer en las 5 culpas y culpabilizar a cada equipo que cometió este inconveniente, ¿no? En realidad el objetivo de los 5 porqués es profundizar mucho más en el problema y descubrir en sí cuál fue la verdadera causa de este mismo. Finalmente, quiero mencionar que en el libro se hablan de muchos más temas, pero aquí he recolectado lo que a mí me ha parecido mucho más interesante.